Bien, en el capítulo 12, como ya recordamos, el apóstol Pablo empezó la sección aplicativa de esta epístola, en el cual el apóstol Pablo nos dice: los justificados por la fe viven como justos en medio de este mundo. Hay unas aplicaciones que se desprenden de esa justificación por la fe que el Espíritu Santo aplica en nuestras vidas con base en la obra de redención efectuada por Cristo. En primera instancia, el apóstol Pablo nos dijo en el capítulo 12 que el justificado por la fe entra en una relación transformada, en una nueva relación con Dios, donde le entrega todo su cuerpo, le entrega todo su ser, le entrega toda su mente en un culto, en una adoración completa y constante. Luego el apóstol Pablo nos enseñó que el justificado por la fe renueva su mente a la mente de Dios, es decir, conforme a la palabra de nuestro Rey. Y también Pablo nos dijo que el justificado por la fe mantiene relaciones transformadas con la iglesia, con los hermanos, por medio del servicio humilde de los dones que por gracia Dios le ha dado. Y luego nos instruyó en que el justificado por la fe mantiene relaciones transformadas con los amigos y hermanos por medio del amor sin fingimiento. Y luego Pablo nos enseñó cómo actuar frente a los incrédulos, incluso frente a aquellos que nos hacen mal. Y entonces el apóstol Pablo nos enseñó que debemos tener la disposición para perdonar a nuestros enemigos. Y todo esto, todo se desprende de las doctrinas de la gracia, que es imposible estar bajo la gracia de nuestro Dios y no encontrarse activamente comprometidos en estas responsabilidades cristianos. Pero en el capítulo 13, el apóstol Pablo continúa dándonos más aplicaciones que se desprenden de las doctrinas de la gracia. Y Pablo aquí en este capítulo nos va a llevar o nos va a mostrar cuáles son las relaciones del salvo con el Estado. Cuáles son las relaciones del salvo con el gobierno, con las autoridades que Dios mismo nos da. Y esto está en el versículo 1 al versículo 7, que es en lo cual vamos a concentrarnos hoy. Hoy vamos a estar viendo la ciudadanía responsable del justificado por la fe frente al Estado. La ciudadanía responsable del justificado por la fe frente al Estado. Y nos vamos a concentrar en dos aspectos esenciales que condensan las razones que el apóstol Pablo da de por qué el cristiano debe someterse al Estado. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a estar viendo la autoridad que tiene el Estado. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 7, el servicio del Estado. La autoridad del Estado y el servicio del Estado. Y vamos a observar que Pablo nos da aproximadamente 7 razones por las cuales el cristiano debe someterse a las autoridades. Entonces, sin más, empecemos con nuestro primer aspecto, la autoridad del Estado, desde el verso 1 hasta el verso 3, pero leo inicialmente, nuevamente, el versículo 1 y el versículo 2, donde Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El apóstol Pablo empieza dando un mandato, una orden divina, y esta es: sométanse. Sométase, un término que, por cierto, a causa de nuestra pecaminosidad no nos gusta mucho. Cuando le decimos a la esposa, usted tiene que someterse a su esposo, eso suena muy duro para esta dama. Cuando le decimos a los niños, sométanse a sus padres, eso suena muy duro. Y cuando Pablo dice al cristiano, sométase a las autoridades superiores, eso suena duro porque nos cuesta mucho este tema del sometimiento y porque casi siempre encontramos razones para justificar nuestra falta de sometimiento. Le decimos a la esposa, sométase a su esposo, y ella dice, pero es que ¿cómo me voy a someter a mi esposo si no me ama como debe ser, si es un patán, si es un tosco, si yo difícilmente puedo ver a Cristo a través de él? ¿Cómo me someto? Pero el mandato de Pablo es: sométanse. Ok, ¿qué significa aquí esto de sométase a las autoridades superiores? Esto significa: tenga la completa disposición para obedecer y cooperar con las autoridades superiores en todo aquello que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Sométase entonces es: tenga la completa disposición para obedecer y cooperar con las autoridades superiores en todo aquello que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Preguntemos, Pablo, ¿cuáles son esas autoridades superiores? Bueno, el resto del capítulo nos deja ver de una forma clara que estas autoridades superiores son los reyes, los presidentes, los emperadores, los jueces, los magistrados y todos los que representan la autoridad de las naciones y los pueblos. Ok, preguntémosle, Pablo, ¿a quién le estás dando esta exhortación? Y Pablo responderá primeramente a la iglesia en Roma, y creo que es importante que consideremos quiénes eran los destinatarios primarios a los cuales Pablo les estaba diciendo: sométanse a las autoridades superiores. Pero obviamente estas son instrucciones que Pablo le está dando a todo el justificado por la fe de todos los tiempos, de todos los lugares. Consideremos un poco la situación política de los cristianos en Roma. Roma era la capital del imperio, donde vivía el César con toda su corte. Todavía no habían empezado las persecuciones sistemáticas en contra de los cristianos, pero tanto Pablo como los cristianos en Roma tenían conocimiento de que el gobierno de Roma no era el mejor gobierno del mundo. Recordemos que Roma era un imperio que se dedicó a conquistar naciones, a conquistar pueblos, quitándoles su libertad, sometiéndolas a la fuerza bajo su control. Las naciones conquistadas debían pagarle onerosos impuestos al imperio, viéndose estas naciones subyugadas, empobrecidas constantemente, porque tenían que darle parte de lo que ellos ganaban a Roma para que Roma construyera sus
palacios, ciudades, vías interminables, y para que los ricos de Roma continuaran entregándose más y más a sus placeres perversos. Y aunque la justicia romana y el sistema legal de Roma era superior posiblemente al resto de sistemas legales del mundo, tanto que hoy día se continúa estudiando. No obstante, la aplicación de la justicia o de las leyes en Roma distaba mucho de ser justas y equitativas, y el ejemplo más claro es Cristo Jesús. Cristo Jesús fue condenado por el sistema de justicia romana, el cual condenó al justo. No obstante, el apóstol Pablo le dice a los cristianos, a los miembros de la iglesia de Roma y a todos los cristianos que están en el mundo: sométanse a las autoridades que hay en cada nación. Y la implicación, y luego Pablo nos va a hacer ver que no es simplemente que te sometas a la fuerza o que te sometas en contra de tu voluntad, como diciendo tocó, sino que cooperes con ellas y las respetes. Y luego el apóstol pasa a darnos varias justificaciones de por qué el cristiano debe someterse a estas autoridades. Y pareciera que Pablo nos da estas razones en forma de silogismos. Es decir, donde Pablo da unas premisas que son verdaderas y de las cuales se desprende una conclusión que obviamente tiene que ser verdadera. ¿Cuál es la premisa mayor de Pablo? Él empieza diciendo: no hay autoridad sino de parte de Dios. Esa es la premisa principal de Pablo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y la premisa menor es: las actuales autoridades fueron establecidas por Dios. ¿Cuál es la conclusión principal entonces a la que llega el apóstol? El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Y hay una conclusión secundaria: los que resisten entonces a la autoridad acarrean condenación, o más bien castigo, acarrean castigo para sí mismos. Yo creo que si lo hacemos a la inversa, vamos a resaltar cuál es la forma de razonar que Pablo tiene para justificar que el cristiano individualmente se someta a las autoridades del Estado. El apóstol Pablo dice: los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Le preguntamos: Pablo, ¿por qué? Porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Pero ¿por qué sucede eso? Y Pablo dice: porque las actuales autoridades que ustedes tienen, independientemente de la nación de donde sean, las actuales autoridades que ustedes tienen, independientemente del sistema de gobierno que se esté usando, esas actuales autoridades fueron establecidas por Dios. ¿Pero por qué, Pablo? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y esto nos lleva a una conclusión. Pablo está afirmando que el Estado es una institución divina. El Estado es una institución divina, así como lo es la familia y la iglesia. En el mundo hay 3 instituciones que han sido dadas directamente por Dios: la familia, la iglesia y el Estado. Esto es lo que Pablo está afirmando. Por lo tanto, los cristianos es imposible
que seamos anarquistas o subversivos. No se puede ser cristiano y anarquista a la misma vez. No se puede ser cristiano ni subversivo a la misma vez. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que Pablo está afirmando es que el Señor creó a este mundo para que funcionara bajo el principio de autoridad y sujeción. Y eso lo estableció Dios. En la familia, los padres, niños, tus padres son la autoridad y ustedes están en sujeción a vuestros padres. Lo mismo estableció Dios en la iglesia. Los pastores son la autoridad y los miembros están en sujeción. Lo mismo estableció Dios en el Estado. Los gobernantes son la autoridad y los ciudadanos estamos en sujeción. Si no hay autoridad, si no hay sujeción, ¿cuál es el resultado? El resultado es el caos. Siendo que Dios es quien ha establecido a las autoridades, ¿significa entonces que Dios sea responsable de la conducta de cada uno de estos gobernantes? ¿Significa entonces que esta autoridad no pueda ser resistida en alguna manera? No significa eso. Más bien lo que Pablo quiere decir es que toda autoridad humana se desprende de la autoridad de Dios, de manera que usted puede decirle respetuosamente a las autoridades lo mismo que le dijo Cristo a Pilato. ¿Qué le dijo Cristo a Pilato, que era la autoridad en Palestina en el tiempo de Cristo? Respetuosamente Cristo le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí. Poder, exousia, autoridad. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Es decir, Jesús está reconociendo que Pilato tiene una autoridad que le ha sido dada ¿por quién? Por Dios. Y Pilato era el que iba a decretar la muerte de Cristo, pero Cristo, como ciudadano en la tierra, estaba reconociendo a sus autoridades. Es decir, que cuando Pilato condenó a Cristo, estaba haciendo un uso malvado de la autoridad que había recibido de parte de Dios. No obstante, el apóstol Pablo continúa diciéndonos de una forma hasta casi recalcitrante: debemos someternos a las autoridades, porque si las resistimos, estamos resistiendo a Dios mismo y estamos acarreando castigo para con nosotros. Y esa es la razón por la cual en el verso 3 él explica por qué se acarrea castigo cuando desobedecemos a las autoridades. Versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo que Pablo está haciendo aquí es mostrarnos cuál es el ideal del Estado, cuál es el ideal del gobierno, cuál es el ideal de toda autoridad. Pablo está diciéndonos cuál es la función principal que tiene el Estado. La función principal que tiene el Estado es promover y recompensar el bien, castigar y refrenar el mal. Promover y recompensar el bien, refrenar y castigar al malo. Esa es la responsabilidad principal que tiene el Estado. Pregunto: ¿será que todos los gobernantes de nuestro tiempo y de cada una de nuestras naciones están cumpliendo con esa responsabilidad? Bueno, yo sé que la respuesta es no siempre. Bueno, no siempre los gobernantes actúan conforme a este
principio. Muchas veces ellos recompensan al malo y castigan al que actúa bien. Y Pablo sabía eso. Pablo conocía esto porque en algunas ocasiones procuradores, gobernantes romanos aplicaron sobre Pablo los beneficios de la ciudadanía romana conforme a las leyes, pero no siempre los gobernantes actuaron con justicia, como pasó en el caso de Cristo. Y tal era el temor de Pablo, que cuando él tuvo que enfrentarse con la justicia de Roma, él pidió apelar, él apeló al César. ¿Por qué? Porque él no confiaba plenamente que los gobernantes romanos en Palestina iban a mantenerse incólumes en defender la justicia y que no iban a venderse a los gobernantes judíos. Por lo tanto, esto nos lleva a otra conclusión, que el principio del sometimiento a las autoridades con base en que ellas defienden el bien y castigan el mal, este es un principio general, es un principio de carácter universal, aunque no siempre se cumple. Por cierto, la historia nos muestra que algunos tiranos, gobernantes opresivos en el mundo, han usado este capítulo de Romanos para exigir de los ciudadanos obediencia ciega. Aunque los gobernantes estén actuando en contra del bien, aunque estén participando de asesinatos, violaciones, crímenes de lesa humanidad, toda clase de vejámenes e injusticias contra el pueblo, ellos dicen: Dios les manda, sométanse a toda autoridad, sométanse ciegamente. Pero lo que Pablo está afirmando no es eso. ¿Por qué creo yo que no? Porque cuando vamos a interpretar la Biblia, tenemos que tener en cuenta todo el consejo de Dios sobre ese aspecto. Y cuando yo busco unos aspectos que la Biblia nos muestra sobre la resistencia civil que algunos hicieron en contra de ordenanzas o leyes que promovían el mal, esto nos da el equilibrio de que el cristiano se somete únicamente en todo aquello que esté en armonía con la ley santa de Dios. La desobediencia civil es algo bueno y noble cuando se busca obedecer a Dios antes que a los hombres. Este pasaje de Romanos capítulo 13, y tengámonos bien en claro, este pasaje de Romanos capítulo 13 no está dando a las autoridades carta blanca para que establezcan tiranías o exijan una obediencia ciega o incondicional. No, no. Recuerden que Pablo dice que el objetivo del Estado es ¿cuál? 2, promover y recompensar el bien, castigar y refrenar el mal. Ese es el objetivo del Estado. Pero cuando las autoridades promueven el mal, los cristianos lo resisten en desobediencia civil. ¿Dónde la Biblia nos muestra este equilibrio? Bueno, hay muchos lugares. Les voy a mencionar unos pocos. Recordemos el caso de las parteras en Egipto. ¿Qué dijeron las autoridades? Maten a todo niño varón hebreo al momento de nacer. ¿Qué hicieron ellas? Resistieron civilmente, desobediencia civil, dijeron no porque tememos a Dios, por lo tanto, Dios el juez supremo, la autoridad absoluta
Dios las recompensó, aunque posiblemente la justicia de Egipto las castigó. Recordemos a los 3 jóvenes israelitas en Mesopotamia. Nabucodonosor da una orden. ¿Cuál es? Cuando suenen las trompetas y tambores, todo el mundo tiene que postrarse delante de mi imagen, porque yo me declaro Dios, y el que no se postre será arrojado a un horno de fuego ardiente. ¿Qué hicieron estos 3 muchachos temerosos de Dios? Desobediencia civil. ¿Por qué? Porque lo que el emperador estaba mandando era contrario a la ley de aquel que sí tiene poder absoluto. Recuerden, el único que tiene poder absoluto es Dios. Cuando una autoridad humana se abroga el derecho de tener poder absoluto, está pretendiendo ser como Dios y la justicia se corrompe. Recuerden que excepto Dios, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, ellos fueron bendecidos por Dios, pero la justicia humana los castigó. Igualmente, bajo el gobierno de Darío, Daniel se negó a obedecer el mandato real que decía: durante 30 días no se pueden postrar ni pedirle nada a ningún otro Dios. ¿Qué hizo Daniel? Desobediencia civil, es decir, él siguió orando como de costumbre 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén. ¿Tuvo que sufrir las consecuencias? Claro que sí, porque Pablo dice que si desobedeces eres castigado, pero el cristiano prefiere el castigo de la ley en esta tierra y no el castigo de Dios. Y recordemos a los apóstoles, ellos fueron mandados, ellos recibieron la orden de que no predicaran el evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Desobediencia civil. Dicen ellos: consideren ustedes si es justo obedecer a los hombres en contra de lo que Dios ha mandado. Y la respuesta era obvia. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el servicio del Estado. El servicio del Estado, desde los versos 4 hasta el 7. Verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es interesante ver que Pablo, para referirse a los funcionarios del Estado, usa el término diaconía. ¿A qué nos hace recordar? ¿Qué nos hace recordar este término diaconía? Bueno, se refiere o nos recuerda al servicio que se rinde dentro del pueblo de Dios, a Dios mismo y al pueblo. Este término es el que ya Pablo usó para referirse a los diáconos, a los pastores, a los que ejercen cualquier servicio en la iglesia. Así que Pablo lo que está diciendo es: el Estado y todos los oficiales del Estado son servidores de Dios. No en el sentido como lo somos los pastores, no en el sentido como lo somos los cristianos que voluntariamente le rendimos este servicio de gloria y honor a Dios. Pero cuando el rey, los jueces, los gobernantes cumplen con la responsabilidad que el Estado tiene, aunque ellos no son conscientes, están rindiendo un servicio a Dios, porque para eso fue que Dios instituyó al Estado. Es interesante ver que Pablo nos dice 3 veces: es servidor de Dios para tu bien, diaconía. Es servidor de Dios para castigar al malo, diaconía.
son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, y allí cambia el término griego, y el término griego que usa Pablo es el término liturgia. Y liturgia es un término eminentemente espiritual, religioso. Cuando estamos en el culto, le estamos rindiendo la liturgia a Dios. Es una adoración, lo cual Pablo quiere resaltar que cuando el Estado cumple con su responsabilidad, le está dando una especie de adoración, no necesariamente espiritual, pero sí una adoración a Dios, haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. Y vuelvo a insistir, refrenar el mal, recompensar y promover el bien. Y aquí radica la autoridad del Estado. Aquí yace la razón por la cual los cristianos debemos someternos a las leyes del Estado, porque el Estado es un servidor de Dios. El Estado es un servidor de Dios, y esto tiene una connotación especial, y es que todos los que trabajan para hacer que el Estado cumpla esta responsabilidad son siervos de Dios, no en el sentido como lo somos nosotros, pero sí en el sentido como Dios dijo de los reyes que él usó para castigar a Israel, que castigó que los usó para disciplinarlos, y Dios dijo: Ciro es mi siervo. Bueno, Ciro no servía litúrgicamente en adoración sincera a Dios, pero era su siervo porque Dios lo estaba usando para cumplir un rol especial en las relaciones civiles. Y este es el ministerio que ellos tienen, según lo que dice Pablo. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Pablo es: los ciudadanos, incluyendo a los cristianos, son llamados para Dios entonces a hacer lo bueno, lo que esté en armonía con la ley de nuestro Dios, reflejado en las leyes de esta tierra. Y si tú haces el bien conforme a esas leyes, tendrás entonces aprobación de las autoridades. Pero dice Pablo, si haces lo malo, es decir, lo contrario de esas leyes, entonces debes tener miedo. ¿Por qué debes tener miedo? Porque Dios le ha dado la autoridad al Estado para que conforme a esas leyes castigue al infractor. Incluso el castigo puede implicar la pena de muerte, porque luego Pablo dice: porque no en vano lleva la espada. Y el término aquí, espada es un símbolo de juicio, espada es un símbolo de castigo, y espada muchas veces representa la muerte. Que el que hace lo malo debe esperar el castigo apropiado del Estado. Una multa, cárcel, incluso la pena de muerte. Y Dios dice: yo estoy dando la aprobación al Estado para que haga eso conforme a la ley. Y primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 14 también repite este mismo principio. El apóstol dice: por causa del Señor, por causa de la conciencia, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hace bien. Sigue Pablo en el capítulo 13, versículo 5, dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, los cristianos nos sometemos a las autoridades, uno, porque si hacemos lo malo vamos a recibir el castigo, pero Pablo dice que hay una razón superior que nos impele, que nos lleva, que nos empuja a obedecer a las leyes, y es por causa de la conciencia.
Nuestra conciencia es afectada por lo que conocemos de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la ley de nuestro Dios? Que el Estado está para defender el bien y castigar al mal. Y entonces, siendo que el Estado es un siervo en las manos de Dios, yo temo a Dios que autoriza al Estado, y entonces procuro hacer siempre lo bueno conforme a esas leyes. Sencillo. Si voy a pasar la calle y el semáforo peatonal está en rojo, ¿qué significa eso? Que hay una ley que el Estado puso y esa ley me la representa el semáforo en rojo, y el semáforo en rojo dice, ojo, no pase. Que si lo paso puedo enfrentar las leyes de la tierra y me ponen una multa, o la ley divina y pasa un carro que no lo vi y me mata. Eso es lo que está diciendo Pablo. Obedezcamos por causa de la conciencia. Es decir, muchas veces Dios usa al Estado para aplicar su ira sobre el malo. Es más, el instrumento principal que usa Dios en esta tierra para aplicar su ira sobre los malos es al Estado, son las leyes, los jueces. Y cuando pensamos en el capítulo 12, versículo 19, cuando Pablo dijo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. En parte lo que significa es esto: si hay alguien que te hizo algo malo, bien malo, la actitud que debes tener tú como cristiano es amarlo y perdonarlo. Y dejad lugar a la ira de Dios. Que es posible que esa ira venga por medio de ¿qué? Por medio del sistema judicial. Y los jueces entonces caigan sobre este malo y lo castiguen. La ira de Dios muchas veces se derrama por medio del Estado. Que nosotros como sujetos particulares no estamos autorizados para imponer la ley por nuestra propia cuenta con el fin de castigar al infractor, sino que dejemos eso a los siervos de Dios que están puestos para ese fin. ¿Que son quiénes? El Estado, los jueces. Los jueces. En ese sentido, cada persona debe vivir en este mundo preponderantemente bajo la ley del amor y del perdón. Pero en ese mismo sentido, el Estado opera más con la ley de la justicia que con la ley del amor y el perdón. Dice en el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, una prueba de que ellos son siervos de Dios es que nosotros sacamos un porcentaje de las ganancias que nos da Dios para luego dárselas al Estado. ¿Para qué? Para que ellos sigan cumpliendo con esta misión divina. ¿Qué es cuál? Castigar y refrenar el mal, recompensar y promover el bien. Y esa es la razón por la cual el apóstol concluye en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es un mandato positivo que el apóstol Pablo da a causa de la perspectiva positiva que él tiene del Estado, a pesar de que él estaba viviendo en tiempos del Imperio Romano. Es decir, que si aceptamos que el Estado es una institución que Dios dio, que los gobernantes trabajan por el buen desempeño del Estado, promoviendo el bien, castigando el mal, entonces ellos son siervos de Dios y debemos darles los recursos para que ellos puedan continuar. Y no solamente esto, Pablo dice que les demos honra,
que los funcionarios públicos que cumplen con esta responsabilidad merecen honra como diáconos, liturgia, literalmente aquí, al servicio de Dios en asuntos civiles y relacionados con la vida del Estado. Deseo terminar con unas aplicaciones. Mis hermanos, siendo que el Estado es un instrumento en las manos de Dios para preservar a los pueblos en orden, en paz, en prosperidad, en tranquilidad, entonces es nuestra responsabilidad orar por todos los que están en eminencia. Orar por los reyes, presidentes, jueces, gobernadores, para que Dios les ayude a cumplir excelentemente con esta responsabilidad sagrada. Pero esto implica que oremos a Dios para que Él impida que las responsabilidades del Estado sean ocupadas por personas que van con el fin de corrupción, que desean estar en este lugar con el fin de robar, estafar, engañar y enriquecerse ilícitamente. Que el Señor conceda que estos funcionarios corruptos sean descubiertos por la justicia y que los jueces y todo el sistema judicial sea eficiente para castigar a estos malos hombres. A la luz de lo que hemos aprendido hoy, entonces, es nuestra responsabilidad obedecer al Estado en todo aquello que promueva el bien, la seguridad, la paz, la prosperidad, el respeto, todo lo bueno para la sociedad. Pero hemos dicho, entramos en desobediencia civil cuando el Estado trata de imponernos la práctica de un mal. Pensemos en casos prácticos. Un médico cristiano y el Estado le exige asesinar a un bebé en el vientre de su madre. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene este cristiano? Someterse a aquel que tiene la autoridad plena, que es Dios. Y entonces resiste y dice, no lo hago por causa de mi conciencia. Un juez cristiano que se le pide que una en matrimonio a una pareja homosexual, ¿qué debe decir él? No, me someto a la ley superior que es Dios y por causa de mi conciencia no puedo. Un trabajador social cristiano que se le pide que cuando atienda a una persona transexual lo reconozca como dama cuando realmente es un hombre, no lo puede hacer porque él dice, la ley superior que es Dios me dice que no lo haga y por causa de mi conciencia no lo puedo hacer. Un contador cristiano que se le pide que lleve una doble contabilidad para un jefe corrupto, él dice, no puedo por causa de mi conciencia. Un policía que su jefe le pide que practique o que participe de un acto contrario a la santa ley de nuestro Dios, él dice, no puedo por causa de mi conciencia. Y ya para finalizar, no esperemos tanto del Estado. Es un siervo de Dios para dos cosas: promover el bien, refrenar y castigar el mal. El Estado lo máximo que puede hacer es establecer leyes para reprimir un poco la depravación humana, pero solo el Evangelio a través de la iglesia puede cambiar y transformar efectivamente las vidas. Únicamente Él. Y ya para terminar, ya sí. El apóstol Pablo aquí no está hablando de las relaciones entre la iglesia y el Estado. No. Está hablando entre las relaciones de cada persona individualmente frente al Estado. Y la responsabilidad que cada cristiano tiene, siendo que tiene una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos y por eso somos miembros de la iglesia, pero a la misma vez somos ciudadanos de la nación donde vivimos. Y Pablo de lo que trata es eso, la relación de cada cristiano
como ciudadano respecto al Estado, porque la iglesia no está sometida al Estado, excepto en aquellas cosas que se relacionan con el orden civil. Y el Estado no está sometido a la iglesia, excepto en esa función instructiva que la iglesia tiene para mostrarle a los gobernantes los principios universales de justicia y verdad. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos darte gracias por tus muchas misericordias. Gracias por este texto, gracias por estas instrucciones de Pablo que nos dan luz respecto a un tema que es tan controversial y difícil, especialmente cuando vivimos en naciones donde los gobernantes distan de este principio universal que tú has dado, de esa responsabilidad principal y esencial que el Estado tiene. Pero gracias, Dios, porque nos recuerdas esto, nos recuerdas a someternos a nuestras autoridades, a no ser anarquistas, a no ser subversivos, a orar por nuestras autoridades. Bendícenos, Dios, que al ver esta obediencia nuestra a las autoridades son una demostración y una prueba de que estamos sometidos a ti, oh Señor. Bendícenos abundantemente con esto que hemos aprendido. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.